Licenciado Eduardo Paredes, historiador. Con él vamos a hablar de la emancipación política de Latacunga, fecha que está por conmemorarse en pocas horas más. Gracias, licenciado, por atender esta invitación. Siempre es bueno conocer de parte de quien ha investigado, quien ha hecho historia y quien ha escrito y ha leído de la historia, conocer los detalles de los hechos que nos llaman la atención y que de una u otra manera nos sirven para juntarnos. Licenciado, la emancipación política de Latacunga se conmemorará el 11 de noviembre. ¿Cuáles son los antecedentes de esta fecha? Buenos días, bienvenido. Buenos días. Existe un hermoso libro denominado Relación de un veterano de la independencia, escrito por don Carlos Tobar Borgoño. Este libro es de 1894. 4 años antes, el autor le entrevista a un señor que estuvo presente el 11 de noviembre de 1820 y que a la fecha tenía 17 años. Me refiero a Antonio Mideros, un jovencito que incursionó con las tropas de Tilipulo de San José, del marqués Larrea, y divididos por dos partes, entran por el río Cutuchi pasada las 5 de la tarde de un día sábado 11 de noviembre de 1820. Entonces el muchachito empieza la narración señalando que no hubo un verdadero enfrentamiento. Es que el 11 de noviembre, como el 2 de mayo y el 24 de mayo, son fechas simbólicas. Estos acontecimientos vienen desde lejos, desde cuando Rumiñahui empieza la defensa del reino de Quito, o desde cuando Eugenio de Santa Cruz y Espejo escribe Primicias de la cultura de Quito y empieza también la revolución en lo que ahora es nuestro país. Inclusive tenemos que hacer una aclaratoria, ¿no? El señor Cristóbal Colón viene por acá y se equivoca. Estuvo convencido de que llegó a las Indias Orientales y a los nativos de esta patria les dice indios, y eso ha quedado hasta ahora, no hablan de los indígenas. Lo primero que debería hacer nuestro buen amigo Leonidas Diza es esta aclaratoria. Somos nativos de esta patria, y digo somos porque definitivamente todos tenemos algo de auténticos, pues, ¿no? Con la mezcla que vino desde las Cortes de Cádiz y desde la cárcel cuando las 3 carabelas de Cristóbal Colón. Lo que quiero decirle nuevamente con esto del 11 de noviembre es que pasada las 5 de la tarde, un grupo al mando de Calixto González del Pino Iturralde, son los apellidos compuestos de esa época. En 1829 ya Bolívar dijo no a los apellidos, entonces digamos solo Calixto Pino y está muy bien. Y por otro lado, un ambateño, Lizardo Ruiz Villacreces, manejando otro grupo de jóvenes que venían a independizar a Latacunga, primero por el sur, tomándose la fábrica de pólvora, repartiéndose las armas, y por el lado de Calixto Pino, directamente incursionando en el Santo Domingo, donde estaban acantonados 60 realistas del batallón Los Andes. Aquí en Santo Domingo, en la iglesia y en el convento, que daba hasta la esquina, que es de los señores Álvarez. Entonces estaban los españoles esperando las órdenes de don Miguel Morales. Le quisieron cohechar, pero él se mantuvo fiel a la causa y fue una de las víctimas. Miguel Morales, el jefe, muere de un trabucazo, una de las armas de esa época, ¿no? Habían trabucos, escopetas, tercerolas. Cae muerto por un disparo de un señor Juan José Linares, que era el portero de la fábrica de pólvora. Bueno, muerto el jefe, empieza un verdadero problema, porque también, y esto encontramos nosotros como inédito en el Archivo Nacional de Historia, cae de un balazo certero el cabo José Zarzosa,
desde la cúpula principal de la iglesia de Santo Domingo. Esas son las dos víctimas de los realistas, y hay que aclarar que algunos aficionados a la historia dicen, y nuestros héroes derramaron sangre en otras fechas. Por decirle algo, el 2 de mayo, para que entre Sucre a la Tacunga, hubo que enfrentar a un grupo de lanceros de Benito Rodríguez Bóves en Nintinacazo, y ahí murieron siempre los soldaditos rasos, ¿no? Los que le ponen como carne de cañón. Aquí en Nintinacazo, 18 víctimas. Entonces, han habido muchos muertos, han habido muchos revolucionarios indígenas, curas, mujeres, que los vamos a ir desmenuzando porque todavía tenemos un poco de tiempo. Por supuesto que si son las 7 de la mañana con 40 minutos, dialogamos con el señor historiador Eduardo Paredes. Licenciado, la Tacunga, ¿qué peso político tenía en la Real Audiencia de ese entonces? ¿Cuál era la importancia económica, estratégica de la ciudad? Después de Quito, la Tacunga, porque era paso obligado hacia el sur y hacia la culata, lo que es ahora la costa. Entonces era un punto estratégico. La culata, más que estratégico, por sus minas, por ejemplo, en Sichos, Sarapullo, Hualaya, me estoy refiriendo a minas de plata. En la parte occidental, las minas del señor Gabriel de Saravia, quien era tan prepotente que decía, ¿quién como Saravia? Y él mismo se respondía, ni Dios con su poder. Las minas que fueron explotadas en el siglo XX por la Cotopaxi Exploration. Los gringuitos vinieron a darnos llevando el metal, decían solo oro, eran 11 metales. Lo más que llevaron fue bronce y el hierro. Dicen que con estos materiales inclusive participaron en la Segunda Guerra Mundial los norteamericanos. Coincidentalmente, en el año 45 desaparecieron, dejando destrozado todo el sector, porque si hablamos de Macuchi teníamos 12,000 habitantes, era una verdadera ciudad con teatros, con salones de baile, bueno, todo lo necesario. Claro, para ese entonces era... Tenemos, además de las minas, la primera fábrica de pólvora de la Audiencia de Quito. Aquí, pues, el señor Pedro Domínguez, luego su hijo Francisco en Ambato puso una sucursal, hasta cuando vendieron a la propia Audiencia de Quito. Teníamos casas de nobleza, marquesados, condados, vizcondados, 10 casas de nobleza. 11 religiones, incluyendo carmelitanos descalzos y monjas de Santa Teresa. Un asiento tan importante que, según Juan de Velasco, llegó a 22,000 habitantes, los que fueron colapsados en su mayoría por uno de los grandes terremotos. Y es que no es el Cotopaxi el que nos ha deteriorado en el tiempo, sino más bien 25 temblores mayores y menores. El Cotopaxi ahora al menos está prácticamente muriendo en sus lahares, en sus nieves perpetuas. Yo conversé con algún francés hace algunos años y me decía, estamos con menos de un 40% de nieve y neviza, de hielo y neviza. Ahora en el comercio leía que el Cotopaxi es uno de los 7 volcanes que está quedándose sin los lahares, es decir, sin agua. Lo que vendría a poner un poco de tranquilidad a los habitantes del valle, que han construido inclusive en las márgenes de los ríos de alta peligrosidad, y es que con un cauce menor no va a haber el peligro de antaño. Regresando al análisis entonces de esta gesta libertaria que culminó o que se destaca el 11 de noviembre de 1820, la importancia de la Tacunga y el nivel económico y político que tenía hacía de ella un punto estratégico que debía ser para el proceso libertario de la zona. Bueno, el general Sucre sale desde la costa, desde Guayaquil, y en la incursión demora más de un año. Pero no hablemos solamente de la Tacunga, ¿no? Con menos egoísmo, digamos que las jornadas que masificaron la primera independencia del Ecuador
tienen que ver con el 9 de octubre en Guayaquil, el 3 de noviembre en Cuenca, el 10 de noviembre, el 11 de noviembre y el 12 en Riobamba o Aranda, tenemos Ambato el 12, ¿no? Es decir, es una cadena de acontecimientos que viene a través del tiempo, por decirle de lo nuestro. Aquí en 1775 hay un levantamiento masivo de los indígenas encomendados de La Calera y Tilipulo. Y por ahí aparece un cabecilla muy valioso, Lucas Guamán. Ellos, con el grupo de mujeres que les iban abasteciendo de piedra pómez, atacan a los cartacuenteros. Estos eran los que cobraban los diezmos y primicias todos los años, es decir, servidores del rey. Y prácticamente, pues no teniendo las armas necesarias, como en el caso de las autoridades españolas, el propio Lucas Guamán cae de un tiro certero en la puerta de su casa en el sector de Patután. Otra cacica que se revela de la misma manera es Juana Tipantasi, esposa de Tomás Ati, los famosos Ati de Salcedo y Píllaro, los caciques que siempre estuvieron, digamos pues, motivos con la defensa de Quito que hizo su pariente Ati Rumiñahui. Rumiñahui es de Tigualó, diríamos del primitivo Salcedo y de Píllaro, y es uno de los primeros revolucionarios, porque no se amilanó, les hizo frente a los españoles en el Peñón de Píllaro, luego corrió hacia el Hatun Sicchos, viéndose vencido subió a un cerro llamado Topalidí, abrió sus brazos como los grandes generales, se lanzó al vacío. Lamentablemente Rumiñahui cae en unos chilcales, es llevado a Quito con otros caciques como Quimbalimbo, Chaquitinta, Razo Razo, el propio Nina cacique de la Tacunga, y sometidos a grandes torturas, nunca declararon dónde estaba el resto del tesoro, ¿no? Porque la gran parte ya lo dieron en el rescate de Cajamarca para liberar a Atahualpa. Entonces, rescate, pero no. Según el libro de Cabildos de Quito, libro verde se llama el número 1, ahí dice pues 1535, mes de marzo, fueron incinerados, fueron lanzados a la hoguera porque no dijeron dónde estaban las riquezas. Ahí nace la historia de los tesoros de Rumiñahui, escondidos en los Yanganates, por acá por Machachi, por el cerro Rumiñahui mismo, por el Hatun Sicchos, etcétera. Licenciado, ¿cuál es el aporte de los pueblos nativos a este proceso libertario que se concluyó en la Tacunga el 11 de noviembre? ¿Participaron? ¿Fueron parte de o solamente fue la clase media? Vuelvo a la cacica Juana Tipantasi. Ella es arrastrada de los cabellos y arrojada al abismo tenebroso como castigo porque con su grupo de revolucionarios nativos, no indígenas, no indios, nativos de esta patria, hicieron matanza de 10 servidores españoles en el sector de Anchilibí. Pero si vamos nosotros a tomar una lista prolija, le voy a entregar yo a usted y a través de la radio y la televisión de la Universidad Técnica de Cotopaxi, que se promueva por primera vez esta recopilación de personajes, no solo indígenas, que antes, durante el 11 de noviembre y después del 2 al 24 de mayo, hasta conseguir la independencia nacional, participaron en las luchas. Por ejemplo, esta Juana Tipantax, que ya le digo, es muerta, lanzada a un abismo, pero luego de haber luchado contra los cartacuenteros del rey. Ahora acá tenemos otros levantamientos, por ejemplo el de las alcabalas, cobrando un porcentaje, 2 centavos por peso, algo así, en 1592. Participa la Tacunga activamente porque teníamos aquí la fábrica de pólvora. Tenemos el levantamiento contra los estancos.
Hay un negrito de nombre Javier que es cogido en el barrio de San Blas, lo que es ahora la Plaza del Salto, por levantarse con un grupo de morenos en contra de este impuesto de las alcabalas. Es del año 1765. Irónicamente, uno de los marqueses de Maenza era juez inquisidor, me refiero a Eugenio Mateu. Su descendiente, Manuel Mateu, fue prócer de la independencia. Prestó inclusive su hacienda Tilipulo de Maenza, tenía en la ciénega ganado bravo para que los pacificadores no puedan pasar, etcétera. Pero digo, irónicamente, este anterior marqués era juez inquisidor, es decir, servidor del rey. Le cogieron al negro Javier y a sus seguidores, le sometieron a castigos forzados en el obraje de Pacho Sala, que justo era de los marqueses de Maenza. Una aclaratoria, ellos tuvieron 39 propiedades y 40 con la casa que aún se mantiene en el Parque Vicente León, al noroccidente. Esa fue la casa de Solanda y Maenza. Son las 7 de la mañana con 50 minutos, dialogamos con el licenciado Eduardo Paredes, estamos hablando de la emancipación política de la Tacunga, fecha cúspide que se conmemorará el 11 de noviembre, ya mismo, en pocas horas más. Licenciado, dice el conocimiento popular, ¿no?, que la gente, una vez que se fue conformando, que se fue dando este proceso libertario, que se fue consolidando a nivel nacional, dijo que último día de despotismo y primero de lo mismo. ¿Cómo ve usted este proceso? Prácticamente son 2 siglos de supuesta libertad que tenemos. Debe haber una segunda independencia o quizá más. Mire, la misma opresión, la pobreza. Este gobierno tiene la culpa de los problemas de octubre, porque ¿no?, sin socializar, quitaron los subsidios de la gasolina y aprobaron un poquito, porque ya subieron antes, ¿no? A la especial y a la extra. Sí. Pero quisieron seguir haciendo lo mismo, porque es la única manera de pagar las deudas. Se han llevado hasta lo que no teníamos. Estamos endeudados a futuro, no solo con el Fondo Monetario Internacional y no solo con los chinos. Hay una serie de necesidades que van a ir creciendo y perjudicando a nuestros hijos, a nuestros nietos. El país va para abajo. El señor Correa injustamente ha maltratado al Estado llano del país, que somos el 80%, pues. Aquí hay gente de alguna posibilidad económica, gente pobre y gente desposeída, el 80%. El 20%, los ricos, harían buena fortuna de buena manera, pero también hay otros que han hecho fortunas metiendo la mano en el bolsillo ajeno. Como en los 1800 entonces, pero ahora no se sabe. Viene lo mismo, mire. Por eso le digo, haría falta una segunda independencia. Ahora, volvemos a la historia que dice, es la repetición de hechos en diferente tiempo, en diferente lugar, y claro, con diferentes actores. Pero en este caso, nuestros nativos. Mire, por ejemplo, en este listado que por primera vez se oficializa, y ojalá sirva para que pongan una plaquita o hagan un monumento a nuestros héroes. Tenemos las réplicas de la Mama Negra y está bien, pero no tenemos un monumento a los héroes del 11 de noviembre. Este poquito, mire, y aprovechando la oportunidad, una cosa más, vuelvo a los indígenas. Dice, además del sacristán Antonio Chicaiza de San Sebastián, le secundaron en las luchas mestizos de indígenas Hilario Chicaiza, Isidro Ceballos, Antonio Herrera, Apolinario Ramos, Francisco Pasmado, Fermín Erazo, Seferino Pasmado, Raimundo Lema, Calixto Medina, Felipe Toapanta, Lorenzo Panchi, Ventura Procel y el alcalde ordinario Francisco Pasmado, todos arengados por el cura patriota Manuel Arias de la Vega. Este era cura de la parroquia de San Sebastián. Mire, aquí están pues los patriotas. Ese es un reconocimiento entonces sí, a la gente que este momento le doy, pero difúndalo. No sé un acto sencillo pero emotivo, entonces nosotros agradecemos mucho esta consideración. Licenciado, ¿considera usted que aquí a nivel de la Tacunga, a nivel de la provincia de Cotopaxi,
se da el relieve necesario a esta fecha, el 11 de noviembre, que de una u otra manera viene a ser la fecha símbolo, ¿no? Es decir, en esta lucha que se dio durante tanto tiempo. Se da el brillo necesario a esta fecha, o se la conmemora en torno de otras festividades que, si bien tienen relevancia, pero no podrían opacarla. ¿No es necesario reposicionar este 11 de noviembre? Mire, si no hay Mama Negra, no hay fiestas en la Tacunga. Qué pena. Buscan en el periódico, en cualquier noticia de radio o televisión, y ya pues se organizan, porque la presentación de la Mama Negra de noviembre, que no es Mama Negra, es Capitanía, ¿no? Se la hace gratuitamente. Aquí se bebe, se come, se baila y hasta se va pegando a los propios. Escribimos nosotros este libro, Mama Negra, Elementos Extraños, justamente para ver si hay rectificaciones a futuro. Y esto lo hicimos por el bicentenario de la independencia, ya que la Tacunga, más que el 11 de noviembre, tiene del 2 al 11 de mayo de 1822 un éxito extraordinario en esto de las luchas libertarias. Llega el general Sucre el 2 de mayo y aquí se curan 290 enfermos de los que estaban enrolados desde el comienzo. Se enrolan nuevos jóvenes, como por decirle, a ver, de lo que recuerdo, Isidro Albán de Mujiquindil, los hermanos Pérez de Salcedo, los hermanos Cepeda también de Salcedo, estos dos amigos de Cusubamba, Yerobi es el uno y Manuel Carrillo el otro. Curiosamente bajan a recibirle a Sucre un día antes del 2 de mayo en el pueblo de San Miguel, lo que es hoy Salcedo, con 2 mulas de tórtolas cogidas en el bosque de Aluchán, que era prolífico en aves, y 4 quintales de papas. Este conde guerrero de Salcedo, 3,000 pesos en dinero y las joyas de su esposa. Y así por el estilo, inclusive se amenizan las noches del general Sucre con bailes y programas en una fiesta en la casa de Ramón Páez, lo que es ahora el parqueadero municipal. Esa era la casa de ellos. Le hacen una fiesta y el músico Tobías Morales escribe el pasodoble, la entrada de Sucre a la Tacunga, y el general saca 2 centavos de oro y le obsequia a este músico. Además, aquí le conoció pues a Manuelita Carcelén y Larrea, la marquesa de Solanda. Estaba vacacionando en su hacienda Chisinche y aquí en su casa del parque. Le conoce, y usted sabe la historia. Se matrimonió con la marquesa cuando él estaba en Bolivia a través de algún encargo a otro militar, pero ella fue la esposa conocida aquí, Marianita Carcelén, la marquesa de Solanda. Y definitivamente, esto es lo más importante, aquí se planificó la batalla de Pichincha. Pues. Y si no, que me digan, ¿por qué no? Lucas Tipán, el mayordomo de la hacienda El Chuyo, de los marqueses de Selva Alegre, y Fernando Soto, arriero paisano, fueron los que les guiaron por atrás del Cotopaxi a sacarles en el Valle de los Chillos el 16 de mayo. ¿Y por qué al Valle de los...? Ahí tenía pues el marqués Montúfar Larrea 2 haciendas, una que compró a los jesuitas, que se llamaba Chillo Compañía, y la hacienda propia de él. A él le nombraron presidente de la Junta, usted recordará, ya el 10 de agosto de 1809. Y estos marqueses son dignos de relieve porque hay otro, Carlos Montúfar, que fue fusilado en Buga, en Colombia, por luchar contra la causa de la independencia. Y la propia hermana doña Rosa Montúfar Larrea, que se quedó pobre. Tenían el Chuyo, tenían Silipo, Huambaina, Tigua, estas haciendas de los Chillos, etc. Y claro, por dedicarse a la causa independencista, prácticamente se quedaron en soletas. El propio Bolívar les perdonó los impuestos que tenían que pagar, obviamente luego de nuestra independencia en la batalla de Pichincha. 7 de la mañana con 59 minutos, qué gusto haber dialogado con el licenciado Eduardo Paredes, haber conocido más, haber recordado más de la historia que es rica
en esta zona, que es rica en todo el Ecuador, no solamente por el proceso libertario, sino por esa convergencia de ideas, de criterios, de esfuerzos por hacer de este un país, una nación primero liberada y después un país más grande. 7:59, nosotros amigos oyentes quienes hacemos este espacio de información y de comunicación. Sí, licenciado. Para los que aman a la tierra querida, esta es la obra que le decía. Hay gran material para los inquietos de la investigación. A Muchas ver, para gracias. mi licenciada y para la cabina, ¿no? Claro, quienes colaboran con nosotros. Ya. 7:59, agradeciendo muchísimo al licenciado Paredes, no solamente por su diálogo, por refrescarnos la memoria, sino también por dos materiales bibliográficos muy interesantes que serán tomados en cuenta y serán analizados y estudiados. Nosotros, amigos oyentes, quienes hacemos este espacio con textos y textos, les agradecemos por acompañarnos, les recomendamos que sigan en nuestra sintonía y con nosotros será hasta el día martes de la próxima semana.